Muy buenas noches, amantes del atún. Después de un largo periodo sin subir video, hemos vuelto para contar historias de terror, ya que este es el mes de octubre, el mes del terror. Y bien, estas historias no son las típicas leyendas o las historias que hemos escuchado cientos de veces por nuestros abuelos o por cualquier persona. Estas son historias que han aterrado la noche de gente real que las ha vivido. La primera historia la vivió mi madre principalmente. Mi mamá conoció a esa chava a quien llamaremos Marta. La conoció por medio de su trabajo, por problemas personales y demás, vivió con nosotros un tiempo. Las cosas iban bien hasta que mi mamá comenzó a notar algunas cosas un tanto extrañas que pasaban de forma más o menos recurrente. Ella tenía pesadillas o simplemente no descansaba bien, tenía un sentimiento de inquietud. También en ocasiones nos daba fiebre intensa a mí y a mis hermanos, que durante la noche no se nos quitaba, pero a la mañana siguiente estábamos como si nada hubiese pasado, completamente sanos y normales. La tercera cosa es que se escuchaban ruidos extraños en el cuarto donde ella se dormía. Poco después, Marta tenía algunas actitudes un poco, digamos, raras a lo que nos había acostumbrado ya. A veces llegaba muy tarde a la casa o no estaba durante todo el día. En una ocasión no llegó durante 2 días y no avisó a nadie. No sabíamos dónde estaba ni qué le había pasado. Algo que quiero comentar es que somos una familia cristiana y Marta también lo era. Ella asistía con nosotros a la iglesia, pero dejó de asistir. Eso fue algo que también afectó a mi madre, quien veía una cierta lucha espiritual. Una tarde se estaba preparando todo para la comida. Marta y mi mamá estaban a una cierta distancia de la mesa, donde ya estaban los platos y los vasos preparados. En el momento en el que mi mamá entró al comedor, uno de los vasos literalmente explotó sin motivo aparente. Obviamente fue una sorpresa para todos, pero Marta reaccionó de forma diferente, como si le estuviesen culpando de haberlo hecho. Otra tarde era día de limpieza del refrigerador, y como bien lo saben todos, los refrigeradores tienen cubiertas o estanterías de mica o de cristal. En el caso de mi casa, el refrigerador tiene cristal. El caso es que mi mamá estaba limpiando el interior cuando nuevamente un cristal del refrigerador tronó y se hizo pedazos. Esta también fue una sorpresa, ya que jamás había pasado. Éramos muy cuidadosos siempre al limpiar el refrigerador. Además que ella no estaba recargada o algo así como para romper sin querer un vidrio. Y aún de haber sido así, se rompió como cuando el vaso explotó. El domingo de esa semana se estaba quemando una milpa y fueron a apagarla. Mi mamá se quedó sola con Marta, con quien ya había platicado una noche anterior, para aclarar las cosas y quedar bien, o algo así. Pero Marta parecía estar molesta con ello, o eso me pareció. Durante esa noche mi mamá no pudo dormir para nada, tenía pesadillas muy fuertes y despertó. Comenzó a orar hasta la mañana siguiente. Por eso del incendio de la milpa no fueron a la iglesia y mi mamá se quedó pensando qué hacer. Pero algo que llamó la atención fue que durante el día Marta no había bajado del cuarto donde se quedaba. Al ir a ver qué sucedía, la encontró hincada, como en posición fetal, inmóvil y quejándose de dolor. Mi mamá se consternó, pero se percató de algo. Marta estaba unida a alguna secta satánica o parecía estar endemoniada. La verdad, todo esto ocurrió durante mi infancia y de ello solo recuerdo las pesadillas que tuve durante ese tiempo. Marta decidió irse y un tiempo después mi mamá se enteró que había fallecido en situaciones extrañas. No supimos de su familia ni nada de eso. Una tarde estaba con mis primos y vimos una muñeca en el medio de la calle.
Tenía unos ojos muy extraños y macabros. Su aspecto deteriorado y viejo le daba un ambiente tétrico y misterioso al mismo tiempo. No sé el por qué, quizá nos ganó la curiosidad o el morbo, pero decidimos agarrarla. Al mismo tiempo de tomarla, a uno de nosotros se nos ocurrió la travesura de tirarla en la puerta de la casa de algún vecino para asustarlo, ya que sí daban bastante miedo. La idea era que al salir de su casa vieran la muñeca y se dieran un susto o algo así. Ya estaba por oscurecer y así concretamos el plan. Cuando nadie observaba, dejamos la muñeca en el portal de una casa. Lo extraño sucedió al volver a casa de mi abuela. Esa cosa estaba sentada en su puerta, con la misma cara tétrica y diabólica. Incluso parecía sonreír un poco, pero no una sonrisa amigable, para nada. Con un poco de miedo la dejamos en otras casas intentando cumplir una y otra vez la travesura y a la vez librarnos de la muñeca. Pero así como dejábamos la muñeca, la volvíamos a encontrar de regreso a la casa o a cualquier casa de cualquiera de los primos. Siempre al volver, allí estaba esa muñeca con la misma sonrisa. Nos esperaba siempre burlándose de nosotros, con esa mirada incómoda, horripilante. Fue tanto el miedo que comenzó a darnos con esa muñeca que decidimos que la mejor opción podría ser quemarla. Tomamos alcohol de farmacia, la bañamos en él y le prendimos fuego en la calle, lo más lejos que se pudiera de cualquier casa de nosotros, también para que no nos pudieran ver los vecinos. Al volver a casa de mi abuela, sentimos un gran alivio, ya que no estaba la muñeca, ni nada parecido. Nos pudimos librar por fin. ¡Qué tranquilidad! ¿Pero qué es esto?, pregunté mirando al suelo. Una mancha un poco rara. Se me congeló el cuerpo al averiguar que esa mancha no era otra cosa más que cenizas. Aún estaban un poco calientes. A los 8 años, más o menos, vi a la muerte. Quizá cueste creerlo, pero sucedió. Lo recuerdo con claridad. Fue durante un sueño. Al siguiente día amanecí con fiebre y un ataque asmático. Yo padecía de frecuentes enfermedades respiratorias, por lo que no fue especialmente alarmante. Sin embargo, para mí sí lo fue, aunque nunca lo comenté con nadie. Cuando me operaron, la vi por segunda vez. Estaba intentando ahorcarme. Yo tuve una sensación horrible de ahogamiento y en algún punto, tal vez antes de morir, vi a mi abuelo. 3 días después me enteré que en plena cirugía tuve un paro respiratorio y hemorragia interna. Prácticamente estuve muerta por unos minutos hasta que los médicos pudieron hacerme reanimación. La primera ocasión solo recuerdo los ojos de aquella figura putrefacta. Era algo así como 2 puntos rojizos en medio de la cabeza. Parecían pequeñas flamas de algún fuego muy intenso y también muy rojo. También recuerdo una voz profunda y áspera, pronunciando mi nombre, solo mi nombre. En mi operación, era una figura esquelética vestida de negro, ya sabes, como la típica representación de la muerte, pero no lo comprendía. Hasta que una figura un poco difusa fue quien me comentó de quién se trataba ese espectro hórrido. Fue mi abuelo, quien la enfrentó y dijo que no dejaría que me llevara. Yo no entendía qué sucedía, pero él decía que no había ningún derecho de la muerte para llevarme, ni siquiera era mi momento, según él. Un dato curioso es que mi abuelo tenía varios años de haber fallecido. Era de madrugada. Creo que pasaba de la 1. Me encontraba caminando hacia mi casa, por el campo lleno de maleza.
En el pueblo no hay mucho alumbrado, básicamente porque es mucho campo y hay muchos sembradíos. Estaba muy oscuro, casi por completo. La única luz que me permitía ver un poco por dónde iba era la luz de la luna, que en esa noche no era muy brillante. Estaba en un cuarto menguante, ya sabes, como cuando aparece una sonrisa o algo así. Todo iba normal hasta que vi a lo lejos una pequeña luz. Fue un momento algo extraño, pues era un lugar solo. Mientras más me acercaba a la luz, más comenzaba a reciar viento. Fuertes y frías ráfagas zumbaron en mis oídos mientras caminaba. Cuando me faltaban unos 50 metros para llegar a donde estaba la pequeña luz, vi salir de un árbol una figura parecida a una sábana blanca. Corrí en dirección contraria por el miedo, ya que no podía ser una sábana, pues el aire estaba soplando hacia otro lado, y la supuesta sábana parecía estar en busca mía. Volteaba y seguía persiguiéndome. La poca luz de la luna se vio opacada por unas nubes que seguramente fueron arrastradas por todo el viento que había. En ese momento ya no podía ver por dónde iba, y terminé rodando por una ladera, llena de hierbas, piedras y demás. Caí hasta el final de la ladera y terminé boca arriba, cansada, derrotada, lastimada. En algún golpe de la caída me saqué el aire y no me podía levantar. Quedé por unos minutos ahí quieta, creyendo que ya estaba a salvo, pero escuché otra cosa rara. Alguna clase de animal, pero no se escuchaba como un coyote o algo parecido. Yo conozco bien el ruido de los coyotes. Conozco los animales que hay en el campo, aunque se escuchaba que también estaba jadeando. Intenté levantarme y vi una figura, una cosa muy extraña, aterradora. Desde luego no era un coyote, ni ningún animal del campo. Era algo muy grande. Se dirigía rápidamente hacia mí. Yo estaba paralizada por el terror. Solo podía escuchar cómo jadeaba y vi sus enormes ojos, de un color negro brillante que reflejaba la poca luz de la luna que se asomaba por las nubes. Mi reacción fue cerrar mis ojos. Estaba completamente muerta de miedo, paralizada. Pero esa cosa se detuvo a unos pocos centímetros de mí. Sentí su respiración en mi cara y abrí los ojos. Pude dilucidar mejor su figura. Era muy enorme, fácilmente unos 2,5 metros, o incluso 3. Su pelo estaba erizado y muy duro. Su cara era extraña, con un hocico enorme lleno de igualmente enormes colmillos. Su lengua era más bien corta y tenía un aliento putrefacto, como de un animal en descomposición. Su nariz era parecida a la de los perros. Su cuerpo estaba encorvado como para alcanzar la altura de mi cara, pero caminaba en 2 patas. Sus manos tenían dedos muy alargados y delgados, con unas garras muy notorias, muy filosas. Esto que cuento ocurrió por menos de 3 segundos. Rápidamente empecé a rezar, cerrando nuevamente mis ojos, intentando convencerme a mí misma de que estaba imaginando todo. No había nada frente a mí. Después de unos segundos que para mí fueron largos minutos, dejé de sentir el viento en mi espalda. Ya no escuchaba nada más que los grillos y las chicharras. Dejé de sentir la respiración de aquella criatura y abrí los ojos. Ya no estaba. Antes de darme cuenta, yo estaba corriendo lo más rápido que pude hacia mi casa. Nunca supe qué criatura o qué cosa vi aquella vez. Ni siquiera sé qué quería, pero el hecho de recordar esa cosa me provoca pesadillas. Esta noche no voy a dormir. Esas fueron algunas historias de terror, de personas reales, que si bien tienen un poco de ficción, todas están basadas en algo que sucedió realmente. Hay muchas más historias que se pueden contar. Ustedes solo díganme si quieren escuchar más historias como esta, y yo encantado de subirlas. Me gusta mucho el terror,
y espero que a ustedes también les guste. Lo difícil es en la noche. Recuerda que si escuchas un ruido extraño, algún lamento o que empiezan a ladrar los perros, no abras los ojos. Espero que tengan una muy buena noche. Me despido, no sin antes recordar que en las siguientes 2 emisiones hablaremos de películas. Nuevamente será mi opinión, sumado a la sinopsis de la película y un poco de spoilers si es que no la han visto. Así que si a usted como a mí le gusta el atún y cree que a sus amigos y o familiares les puede gustar, comparta en sus redes sociales, ya que esto me sería de gran ayuda. Comente su opinión si tiene algo que agregar, ya que estaré leyendo todos los comentarios que surjan. También puede comentar su propia historia de terror. Por último, le pido que tenga una terrorífica noche. Un abrazo y hasta pronto.